En esta lección estaremos hablando acerca de cómo se trabaja con medición lineal y con precisión. En esta lección vas a aprender cómo medir la longitud de un segmento, determinar la precisión del instrumento dado y calcular con medidas de segmentos mediante sumas, restas o resolución de ecuaciones. Empecemos entonces. Comencemos entonces repasando algunas cosas que son importantes conocer. Debes ir al video que está en esta presentación y escoger unidades de medida y repasar lo que se te enseñó acerca de las unidades de medida en la escuela elemental. Un concepto importante que debes recordar es la regla. La regla es importante para nosotros porque esta regla que podemos ver aquí, vamos a abrir nuestra pizarrita, tiene dos sistemas de medidas diferentes. Uno se llama el sistema de medidas métrico y el otro se llama el sistema de medidas inglés. Y como puedes notar, son diferentes sistemas de medida, que muchas veces hay que crear equivalencias para poder trabajarlo. Voy a traer mi reglita hacia mi pizarrita mágica para poder demostrar lo que estoy diciendo. Estamos intentando insertar esta regla aquí. Algo pasa que no permite insertar la imagen. La voy a coger nuevamente. Ok, aquí tenemos entonces nuestra reglita. La voy a poner grande para que la podamos observar. Ok, esta regla que está aquí tiene dos sistemas de medidas. Tiene por este lado, tiene este sistema de medidas que yo voy a marcar. Y es el que se llama el Sistema Internacional de Medidas o el Sistema Métrico. Por eso es que tiene esos símbolos de ¿Okay? El sistema de medida métrico siempre se trabaja en potencias de 10. Por lo tanto, para yo seguir o conseguir la próxima medida, básicamente yo lo que tengo que hacer es contar de 10 en 10. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo tengo que tener 10 milímetros para tener un centímetro. Y así sucesivamente a medida que voy entrando en medidas más grandes. Si quiero ir de centímetros a decímetros o a metros, pues va a ir en potencias de 10. Por el otro lado tengo otro sistema de medida, este que está aquí. Es el sistema de medidas inglés. Este sistema de medidas se trabaja diferente porque se trabaja en pulgadas. Cada numerito que está aquí está hablando de que es una pulgada y la misma figura está estableciendo que yo estoy contando en pulgadas. Siempre tengo que ver cómo me está diciendo y en qué medida estoy trabajando. Por lo tanto, si yo divido esto en 4 partes diferentes, yo voy a tener entonces que yo lo dividí en 4, tengo 1/4 de pulgada, 2/4 de pulgada o lo que es 1/2,
3/4 de pulgada y 4/4 de pulgada, que hacen un entero, y tengo 1 pulgada. Y así sucesivamente con cada una de las pulgadas. Esas medidas se pueden hacer mucho más pequeñitas si están rotuladas. Si usted ve, hay medidas más pequeñas aún que se pueden rotular dentro de la misma regla para tomar medidas más exactas y más precisas. Por lo tanto, cuando estemos trabajando con el sistema de medidas, tenemos que primero determinar con qué medida estamos trabajando. Si estamos trabajando con el sistema métrico de medidas o si estamos trabajando con el sistema inglés de medidas, que son las pulgadas. ¿Ok? Vamos entonces a comenzar con nuestra lección para hoy. Una regla posee 2 sistemas de medida y ya yo les dije cuáles eran esos 2 sistemas de medida. Si quiere aclararlo un poquito más, yo le puse dentro de la lección algunos videos necesarios. Tiene de asignación el buscar los términos que están aquí y trabajarlos. Lo que son medidas, unidades de medida, todo está dentro de la misma lección para que usted lo pueda trabajar. Importante, cuando estemos hablando de segmentos, que quiero aclarar, existen varios tipos de líneas o segmentos. Existen las líneas que son rectas, que pueden estar en posición horizontal o vertical, o de manera oblicua. Pero también existen líneas que pueden ser curvas. No todas las líneas van a ser necesariamente rectas. Hay líneas que pueden ser abiertas, porque empiezan en un punto, pero no terminan en ese punto. Y también tengo líneas que son cerradas. Empiezan en un punto y terminan exactamente en un punto. Estas son las líneas que forman los polígonos. También tengo lo que yo llamo segmentos. Los segmentos son unas líneas que yo corté de alguna parte de la recta. Por ejemplo, si yo cortara de aquí a aquí, yo formaría un segmento. Pero también tengo los rayos o semirrectas, que son aquellos que corto en un punto, pero sigo utilizando el mismo espacio al final cuando yo los estoy trabajando. ¿Ok? Vamos a aclararlo rapidito. Lo voy a llevar acá a la... a esta que está aquí y lo voy a poner. Tengo esta recta que está aquí. Si tiene 2 extremos donde tiene rectas, que implica que no sabes dónde comienza y dónde termina, le llamamos recta. Ahora, si por el contrario, yo corto un pedacito aquí y corto un pedacito aquí, como tiene un punto de comienzo, disculpen, como tiene un punto de comienzo y tiene un punto donde termina, yo digo que es un segmento. Ahora, si yo la cortara aquí y siguiera hacia acá en el infinito, esta que se forma aquí es lo que yo voy a llamar con el nombre de rayo. O sea que tengo la recta completa, el segmento y el rayo. Pues vamos a comenzar con el tema para hoy. Vamos a ver el ejemplo número 1. El ejemplo número 1 me está pidiendo que yo mida la longitud en unidades. Ya yo les dije que yo estoy trabajando con una regla que puede tener 2 unidades de medida completamente distintas. Por lo tanto, tengo que establecer lo que yo quiero buscar. Recuérdate que una unidad de medida o una medida es un número que lo que me va a decir es cuánto mide algo o cuán largo es algo. En todas las cosas de nuestra vida humana nosotros utilizamos unidades de medida y por lo tanto debemos tener sistemas que sean consistentes. Recuerde que cuando medimos con regla, la mayoría de las veces lo que estamos midiendo es longitud y que la unidad de medida
que más se utiliza para medir es el metro. Veamos nuestro ejemplo número 1. El ejemplo número 1 me da este dibujito que está aquí y me dice que calcule la longitud del segmento CD usando la regla. Si yo veo el segmento que está aquí, este segmento no tiene líneas más pequeñas. Vamos a modelarlo en la pizarrita para poderlo ver. Yo quiero conseguir la medida del segmento CD. ¿Ok? Este segmento de CAD, pero lo único que tengo son centímetros. Aquí yo no veo medidas mucho más pequeñas, por lo tanto tengo que medir con lo único que me dan, que es con centímetros. ¿Cuánto mide este segmento? Bueno, el punto de partida donde yo salgo, que es en centímetros, yo voy a decir que es 0. Y yo tengo 1 centímetro, 2 centímetros y casi 3 centímetros por un poquito. Pero no puedo decir cuánto menos tengo porque no tengo otro sistema de medidas más pequeñito aquí adentro. Por lo tanto, voy a decir que este segmento CD mide aproximadamente 3 centímetros. ¿Ok? Y cuando vaya a mi libreta de OneNote, voy entonces a estipular que ese segmento que está ahí mide unos 3 centímetros porque es la medida más pequeña que tengo. ¿Qué pasa si yo estoy midiendo, por ejemplo, en milímetros? Pues si es en milímetros, ya yo no tengo estas divisiones grandes, tengo divisiones más pequeñas. Por lo tanto, usted podría medir un poco más exacto. Mi medición y la exactitud va a depender de la exactitud que tenga el instrumento, en este caso la regla, que es lo que yo utilice para medir. Mira el caso del ejemplo 1B. En el caso del ejemplo 1B, yo tengo, vamos a la pizarrita, este que está aquí, ¿ok? Aquel estaba en el Sistema Internacional de Medidas, pero este está bajo el sistema de medidas inglés. Y yo lo sé porque si yo recuerdo la regla que estuvimos trabajando, esa regla que estuvimos trabajando decía que se dividía en 4 pedazos antes de llegar a la pulgada. ¿Ok? Por lo tanto, yo sé que yo estoy trabajando aquí en pulgadas. ¿Cuántas pulgadas? Pues aquí dice que mide 1 pulgada, pero mide un poquito más, mide. Recuerde que esta primera rayita va a ser ¿qué? 1/4 de pulgada y esta segunda rayita va a ser 2/4 de pulgada. Esta sería 3/4 de pulgada y esta 4/4 de pulgada, que 4/4 de pulgada es lo mismo que 1 entero o 1 pulgada. ¿Ok? Entonces tengo que mide 1 pulgada y 1/4 de pulgada, 2/4 de pulgada. Quiere decir que según la medida de este instrumento que me dieron aquí, este segmento desde A hasta B mide 1 y 2/4 de pulgada. ¿Ok? 2/4 de pulgada que se puede simplificar más, porque yo puedo decir que esto es 1 y 1/2, porque si yo divido el 2 entre 2 y el 4 entre 2, yo tengo que aquí me va a quedar 1 y aquí 1/2. Por lo tanto, yo puedo decir que esto que está aquí mide 1 y 2/4, o lo que es lo mismo, que mide 1 y 1/2. Eso es exactamente lo que hicimos en este ejercicio que está aquí. Yo estoy diciendo que mide 1 y 2/4, que está aquí, o lo que sería lo mismo, 1 y 1/2. ¿Ok? Vamos entonces al ejemplo número 2. El ejemplo número 2 me está hablando de precisión. La precisión va a depender también del instrumento. Si la regla tiene muchas medidas pequeñitas para yo ser más preciso, pues yo utilizo esas medidas. Si la regla no tiene esas medidas, yo me dejo guiar
por la que la regla tenga, que es la que yo voy a utilizar. Importante, cuando yo estoy hablando de precisión, como yo nunca, o es posible que nunca podamos medir exactamente cuánto mide ahí al chavito, como decimos en lenguaje popular, lo que hacemos es que ponemos un rango de cantidad que yo puedo establecer como el valor mínimo donde puede comenzar esa medida hasta un valor máximo hasta donde está llegando esa medida, y eso es lo que yo llamo un rango de precisión. ¿Cuánto yo puedo restarle esa medida hacia atrás, que puede ser 0.5, y cuánto yo puedo sumarle a esa medida hacia el frente, que será 0.5? En el caso del sistema métrico de medidas, tenemos que suceder lo siguiente. En el ejemplo 1A, que fue el primer ejemplo que estuvimos trabajando, que fue este que está aquí, yo puedo ir hasta 0.5 hacia atrás, por lo tanto puedo ir hasta 2.5. Mi precisión va a empezar aquí, en 2.5, y va a terminar en 3.5. O sea que mi precisión va a ser 0.5 hacia atrás, desde el 3, el valor mínimo, porque yo le llamo el valor mínimo que puede tener para ser preciso, y 0.5 hacia adelante, lo que yo le llamo mi valor máximo. ¿Ok? Por lo tanto, mi rango de precisión en el caso del sistema métrico es 0.5 hacia atrás cuando resto, porque a este 3 le resté 0.5, y 3.5 cuando le sumo 0.5 hacia adelante. ¿Ok? En el caso, a ver si esto cae. En nuestro segundo ejemplo, que fue en el ejemplo 1B, que es este que está aquí, voy a borrar lo que establece aquí. ¿Ok? Yo puedo ir desde donde yo estoy, en el caso de este dibujo que está aquí, que me lo está dando en cuarto, un cuarto hacia atrás. Y puedo ir un cuarto hacia el frente. Por lo tanto, si mi medida es 1 y 2 cuartos, yo puedo para ir hacia atrás restarle un cuarto, que es este valor que está aquí. ¿Ok? Y ese valor que está ahí me va a dar a 1 y un cuarto. ¿Ok? Eso es buscando el valor mínimo. ¿Ok? Si yo quiero tener el valor máximo, pues sería un cuarto hacia el frente, que sería este que está aquí. Por lo tanto, si yo estoy en 1 y 2 cuartos, que es este que está aquí, al 1 y 2 cuartos, yo le voy a sumar un cuarto. Y eso me va a dar a 1 y 3 cuartos. Estableciendo entonces que mi rango de medidas va a ser desde 1 y un cuarto, que va a comenzar mi precisión, hasta 1 y 3 cuartos, que es donde termina más o menos mi margen o mi rango de precisión, siendo este el valor máximo. El ejemplo 2 me dice que encuentre la precisión para cada medida y que explique su significado. 5 milímetros. Pues me está diciendo que la regla que yo estoy utilizando tiene un sistema de medidas que es en qué? Es en milímetros. O sea que es una regla que, como yo dije en el ejemplo anterior, aquí en la parte del repaso, tiene unas medidas más pequeñas. En milímetros. Ya no los tienen en centímetros directos como aquella que era grande, los tienen más pequeños. ¿Cuánto yo puedo dar para atrás en los milímetros? Pues dice que 0.5 hacia atrás y 0.5 hacia adelante. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso que está aquí,
del ejemplo 2, si era 5 milímetros, yo puedo restarle 0.5 y me va a dar a 4.5 y puedo sumarle 0.5 y me va a dar a 5.5. En el caso de las pulgadas, pues ya dijimos que no es lo mismo. En el caso de las pulgadas, yo puedo restar un cuarto hacia atrás y un cuarto hacia adelante. Por lo que la medida entonces me va a dar entre 8 y un cuarto y 8 y 3 cuartos. El rango que tengo para trabajar desde el valor mínimo al valor máximo. Y que sean las medidas bastante precisas. Vamos a ir entonces a nuestro ejemplo número 3. Esperando que cargue. En el ejemplo número 3 me dice que encuentre las medidas sumando. Me da un videíto y me habla un poquito acerca de que las medidas son números reales y que se pueden hacer operaciones aritméticas con ellas. Mira este caso. Si yo tengo dos rayos o dos semirrectas, ¿verdad? Dos pedazos de recta. Una se llama PM y la otra se llama MQ. Si yo cojo ambas y las uno por un punto en común que se llama M, yo voy a formar un segmento más grande o una recta que se va a llamar PQ y que va a tener una medida más grande que las dos pequeñitas que tenía anteriores. ¿Qué yo puedo establecer entonces? Que este punto M va a ser el punto que esté entre P y entre Q. Es la intermediación que hay entre los puntos. Conociendo esto, sabemos entonces que las podemos sumar y si tienen cantidades, podemos sumar sus cantidades para obtener la medida. El primer ejemplo me pide que encuentre la medida de AC. AC es este segmento que está aquí o esta recta que está aquí. Vamos a llevarla a la pizarrita para poderla trabajar. Vamos a ponerla por aquí en una esquinita para poderla ver. Vamos a borrar la pizarrita. Y vamos a ponerlo por aquí. Ok, ahora sí. Sigue trayendo la misma. Vamos por aquí. Ok, por aquí la tenemos. Tengo que conseguir la medida que mide desde A hasta C. La medida que mide desde A hasta C. ¿Ok? ¿Cuánto mide este segmento desde este punto a este punto? Bueno, yo tengo una primera medida que es la medida de AB. Yo tengo entonces que AB, yo le puedo sumar lo que mide el otro segmento que es BC. Y que la suma de ambas me va a dar AC, que es el segmento completo. Si ustedes ambas tienen en común el punto que está entre las dos, que es el punto B, que es el punto por el que se unieron, donde eran más pequeñas. Ahora ese punto desaparece porque yo estoy hablando de los dos puntos de las esquinas que son las que hacen la medida más grande. Pero ¿cuánto mide AB? AB mide 3.3. ¿Cuánto mide BC? Pues BC mide 3.3 también. Pues ahora puedo conseguir la medida de AC. ¿Cuál va a ser la medida de AC? La medida de AC va a ser 6.6. Unos puntos importantes a considerar aquí es que yo puedo justificar cada uno de esos pasos que yo estoy tomando ahí.
El primer paso yo lo puedo justificar como que yo estoy haciendo una ecuación que tiene que ver con la suma de los segmentos o las partes de un todo. Eso es lo que nosotros en matemática llamamos el postulado de la suma de los segmentos. El postulado de la suma de los segmentos. ¿Ok? Y una vez nosotros montamos esa ecuación por ese postulado, lo que nosotros estamos haciendo es que estamos quitando a B porque tenemos su valor y quitando BC y poniendo el valor nuevo mediante un paso o una operación matemática que se llama la sustitución. ¿Ok? Y una vez tenemos la sustitución, pues procedemos entonces a sumar, o lo que podríamos llamar en matemática a buscar el resultado, o también podríamos decir que lo estamos simplificando. ¿Ok? Eso es importante que entendamos porque estamos haciendo cada uno de los pasos y cómo es que estamos llegando a ese resultado. Vamos entonces a nuestro próximo ejemplo. El ejemplo 3b me da una figura y me dice que suponga que esa figura no está dibujada a escala. ¿Ok? Mi internet está un poquito malito y no está subiendo como debe subir. Me voy a ir por esta área de la libreta que usted también la tiene sincronizada en su computadora. O puede ir por OneNote en línea. Y también va a poder trabajar lo que usted necesite. ¿Ok? Estábamos entonces en el ejemplo número 3 y íbamos a esta figurita que está aquí. ¿Ok? Yo tengo esta figurita que está aquí. La voy a llevar a mi pizarrita para que la podamos ver. ¿Ok? Yo quiero conseguir cuánto mide desde X hasta Z. ¿Cuánto es el valor completo que mide ese segmento? ¿O cuán largo es ese segmento? Yo tengo lo que mide desde el punto X al punto Y. ¿Ok? Por lo tanto, yo lo puedo sumar por el postulado de la suma de los segmentos. Yo puedo decir X, vamos a ponerlo acá, XY más este otro punto que está acá, que se llama Y, Z, me van a dar al segmento grande, que es el que estoy buscando, que se llama XZ. ¿Ok? Y esto me lo dice que, pues miren, nuevamente, la suma de los segmentos, ¿verdad? O la suma de todas las partes. Esto es un postulado que lo establece así en matemáticas. ¿Ok? ¿Qué es lo próximo que yo hago? Pues yo tengo el valor de XY. XY mide 4 y 5 octavos. Pues yo sustituyo, quito XY. Y donde está XY voy a poner 4 y 5 octavos. ¿Ok? Y donde está YZ, voy a poner entonces lo que mide YZ, 2 y 1/2. Y todo eso me debe dar a XZ. Proceso que utilicé, pues nuevamente la sustitución. Lo único que ahora estoy bregando con fracción. ¿Ok? ¿Qué es lo próximo que voy a hacer? Voy a proceder a sumar, pero esto que está aquí, que lo voy a marcar, no es tan fácil de sumar si los numeradores, si los denominadores no son iguales. Por lo tanto, me voy a ir a esta esquinita que está acá. Y los voy a sumar aparte para no confundirme en el ejercicio. ¿Ok? Tengo 4 y 5 octavos que le quiero sumar 2 y 1/2. Y voy a convertirlo en el más grande que sea factor de ambos.
Por lo tanto, 2 no es más grande que 8. 8 lo puedo dejar igual y lo puedo bajar igual. Pero el 2 tengo que llevarlo hasta 8. Y voy a decir entonces, ¿por qué número yo multiplico? Tiene que ser tanto arriba y abajo, que me va a permitir que este denominador se convierta en 8. Es el 4. ¿Ok? Y entonces ahora procedo a resolverlo. Tengo 4 y 5 octavos más 2 y 2 por 4 que es 8. ¿Ok? Y 4 por 1 que es 4. Ajá. Y entonces ahora tengo que si yo sumo 4 y 2, pues eso me da 6. ¿Ok? Pero si yo sumo 5 octavos y 4 octavos, solamente los numeradores son los que se suman, el denominador se queda igual, tengo que me da 9. Me da 9 y mi denominador es 8. Ajá, tengo una situación ahí y es la siguiente. El 9 es más grande que el 8, tengo una fracción impropia. Pues tengo que convertirla porque si el que está arriba es más grande que el que está abajo, ya yo me pasé, se formó un entero y está sobrando algo. ¿Cómo yo determino qué cantidad va ahí? Pues yo hago una división. ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 9? Cabe una vez. Por lo tanto, tengo que este 6 hay que sumarle este 1 del denominador, ¿ok? Y me sobra entonces, ¿cuánto? 1 por 8, 8. ¿Cuánto me sobró? Me sobra 1. Y que después de ese todavía me está sobrando un ¿qué? Un octavo. Entonces, 6 más 1 es 7 y tengo un octavo. Quiere decir que este segmento que está aquí mide 7 y un octavo. ¿Okay? El cual yo encontré mediante un proceso de simplificación. Quiere decir que esta medida que yo estaba buscando aquí va a ser 7 y un octavo. Sigamos entonces con nuestro próximo ejemplo, que sería el ejemplo número 4. Bueno, el ejemplo número 4 nos dice cómo encontrar medidas de un segmento, pero ahora restando esos segmentos. Mira lo que queremos decir. Si yo encuentro las medidas de un segmento grande, sumando dos segmentos pequeños, sean ambos congruentes o no sean congruentes, pues yo puedo de un segmento grande conseguir las medidas de segmentos más pequeños, restando de la medida del segmento grande la medida de uno de los segmentos pequeños que me esté dado. Aclaro entonces. Si yo cojo un segmento y lo biseco, yo puedo conseguir esa medida. ¿Ok? Vamos a traer este ejemplo aquí para poderlo ver. Yo tengo este segmento que está aquí. Vamos a ponerlo grande para poderlo ver. ¿Ok? Y yo tengo la medida del segmento grande. Que es este que está aquí. Y también tengo la medida de un segmento pequeñito. ¿De quién yo no tengo la medida? Pues yo no tengo la medida de este pedazo de segmento que está ahí. Así que a quien yo estoy buscando, pues yo estoy buscando la medida que hay desde D hasta E. ¿Ok? Por lo tanto, tengo que hacer una ecuación donde yo utilice el postulado de la suma de los segmentos, diciendo lo siguiente. Si yo tengo el segmento de E, que es este que está aquí,
y yo le sumo el segmento EF, pues me debe dar la medida del segmento completo que se llama DF. Interesante, porque eso yo lo hice por el postulado de la suma de los segmentos. ¿Ok? Justifico por qué lo hago, para no perderme, qué estoy haciendo, no ser mecánico. Estoy razonando. ¿Ok? Pero ¿cuánto mide D? Pues yo no sé cuánto mide, lo bajo exactamente igual. ¿Ok? Y acá voy a sustituir también cuánto mide F. F mide 2 y 3 cuartos. Y DF, que me lo dieron también, mide 12. Por lo tanto, aquí yo hice un proceso de sustitución. ¿Ok? Próximo paso. Yo quiero conseguir la medida de DE. Por lo tanto, ese DE yo lo bajo abajo. Pero las otras dos medidas yo las tengo. Yo tengo que el largo mide 12 y este mide 2 y 3 cuartos, que lo tengo que pasar al otro lado. Ojo, importante. Yo lo tengo que pasar al otro lado. Ese hecho de pasarlo al otro lado me hace considerar el signo que la acompaña. Cuando yo cruzo en una ecuación por encima de la igualdad hacia el otro lado, este signo se vuelve el opuesto, por lo tanto se va a cambiar a 2 y 3 cuartos. Negativo. Pues resta, que es lo mismo. Por lo tanto, el proceso que yo hice ahí es un proceso que se llama de transposición y que se puede hacer porque se aprende a que este proceso se puede hacer cuando uno suma el mismo número a ambos lados a través de la propiedad de la suma y de la resta de la igualdad. Esto es a través de la propiedad de la igualdad. ¿Ok? Y una vez yo tengo eso, entonces yo procedo a restar eso para obtener el valor de D. Nuevamente, esto es importante para mí. Yo tengo que convertir esta que está aquí con un denominador en 4 para que yo las pueda restar. Porque si mi denominador no es 4, yo no los puedo restar. ¿Ok? Por lo tanto, voy a poner aquí este número, lo voy a multiplicar por 4. 12 por 4. ¿Ok? Porque el denominador tiene que ser 4. 4 por 2, 8. Y 4 por 1, 4. Quiere decir que este 12 es lo mismo que 48 sobre 4. Este que está aquí se convirtió en 48 sobre 4. Y este que está aquí lo voy a convertir en una fracción impropia. Tengo 2 y 3 cuartos. ¿Cómo lo convierto? Multiplico 4 por 2, 8. Hago una multiplicación y se convierte en 8. Y este 8 que me dio aquí le sumo 3. 9, 10, 11. Quiere decir que esto es lo mismo que 11 cuartos. Y lo paso a este lado. Y ahora, esto yo lo convertí en fracciones homogéneas que tienen el mismo denominador. ¿Ok? Y ahora lo puedo restar. 48 menos 11. 8 menos 1 es 7. Y 4 menos 1 es 3. Me da 37 cuartos. Sigo cargando el de... El de mide 48, no, perdón, 37
cuarto. Lo puedo dejar expresado así, o si quiero ver un entero, que sería lo ideal, pues entonces divido esta fracción para obtener ese resultado. Simplifico entonces dividiendo. Pongo el 4 y 37. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 36? Pues yo sé que 4 por 9 es 36. Por lo tanto, este número 9 que me dio arriba va a ser el número entero de mi solución. Y ahora 9 por 4, 36. Resto y me sobró 1. Quiere decir que ese 1 que sobró es lo que sobra de la fracción, con el denominador o el divisor que estoy usando, que es un cuarto. Quiere decir que ese segmento que está ahí mide 9 y un cuarto de pulgada. Y 9 y un cuarto de pulgada más 2 y 3 cuartos me deben dar a las 12 pulgadas completas. Ejemplo número 5 y último. Aquí me pide que escriba y resuelva ecuaciones para encontrar medidas. Recuerde que en matemática prácticamente todo va a requerir que usted haga una ecuación o prácticamente que usted represente un proceso mediante el cual usted lo va a resolver. Veamos nuestro primer ejemplo. Nuestro ejemplo número 5 del día de hoy. Si puedo. ¿Qué es esta que está aquí? Ponerla grandecita para que se vea. ¿Ok? Yo quiero conseguir la medida, según plantea aquí, el valor de X, pero también el valor de ST, o sea, de este segmento que está aquí. ¿Ok? Y me dice si T está entre S y U, y ST es igual a 7X, SU es igual a 45 y TU es igual a 5X3. Para cada uno me está estableciendo una ecuación o una medida que yo puedo usar. Lo primero que me está diciendo es que la medida de ST es 7X. Yo establezco entonces mi ecuación. UT más TS o ST más TU. Vamos a plantearlo aquí. Aquí en la esquinita. ST, que es este segmento, más el otro segmento pequeño que se llama TU. Ambos segmentos me tienen que dar a SU. Me tienen que dar a mi segmento grande completo, que es SU. Eso es lo primero. Pongo mi ecuación para saber que dos pequeños forman uno grande por el postulado de la suma de los segmentos que me permite sumar. ¿Okay? Lo otro que voy a establecer es que yo tengo las medidas. La medida de ST es 7X y la medida de TU es 5X menos 3, y que ambos me deben dar a SU, que aquí en el mismo ejercicio dice que SU mide 45. SU mide 45. Por lo tanto, entro en un proceso de sustitución. ¿Ok?
Una vez yo tengo eso, entonces yo procedo a resolver. ¿Cómo yo lo voy a resolver? Pues yo me voy a fijar en unos detalles bien importantes. Y es que este y este son términos semejantes. Por lo tanto, los puedo sumar o los puedo dejar juntos en un lado. 7x más 5x son iguales, son términos semejantes. Ahora, el 3 no tiene una x acompañándolo, no puede estar ahí, lo tengo que mover al otro lado. Y para moverlo al otro lado miro su signo. Su signo es negativo y como dijimos anteriormente, al pasarlo por encima de la igualdad al otro lado, él se convierte en positivo. Y esto me lo permite hacer la propiedad, ya sea de la suma o de la resta, de la igualdad. ¿Ok? Próximo paso. Como son iguales los que quedaron aquí, yo los voy a sumar. Yo voy a sumar 7 más 5. Y me va a dar a 2x. Y acá voy a sumar 45 más 3, que me da 48. ¿Ok? Y yo estoy simplificando mediante la suma. ¿Ok? Una vez yo tenga eso, yo tengo que dejar el valor de la x sola, porque si usted se acuerda, al principio del ejercicio me decía que tenía que conseguir el valor de la x. La única manera que yo puedo dejar la x sola es quitándole este 12 de aquí, dividiéndolo. Y todo lo que hago en un lado, lo voy a hacer en el otro. Y esto también me lo permite hacer la propiedad de la igualdad, pero en este caso es la propiedad de la igualdad, pero de la multiplicación o la división. ¿Ok? ¿Cuál es el efecto entonces? El efecto es que estos dos se cancelan y mi x se queda sola. Y yo voy a ver cuántas veces cabe el 12 en el 48. 12, 24, 36 y 48. Cabe 4 veces mediante la división. Por lo tanto, mi resultado es que x vale ¿cuánto? X vale 4. Pero el ejercicio no se ha acabado ahí, porque yo conseguí el valor de x, pero tengo que conseguir el valor de st. ¿Cuál sería entonces el valor de st? De aquí a aquí. Pues si st vale 7x, pues entonces el valor va a ser fácil de conseguir, porque es cuestión de sustituir con x aquí. Y yo sé que x es 4. Y entonces multiplico 7 por 4, 28. Y ya terminé el ejercicio. El valor de x es 4 y el valor de st es 28. Basado en todas estas explicaciones de estos ejercicios, entonces usted va a ir al área de las prácticas en su libreta de OneNote. Va a buscar la lección 1.2, va a realizar los ejercicios ahí y luego va a ir a la parte de tareas y va a someterlos para su corrección. Que tengan buen día, ha sido todo por hoy y espero que les sea de gran ayuda.